queridos amigos? Bienvenidos a Quien Tiene la Razón. Nosotros listísimos, por supuesto, para comenzar con el programa el día de hoy. Pero antes de entrar a nuestro análisis político, vamos a hacer un recuento de la vida de una de las personas más queridas de nuestro país que hoy día cumplió 100 años. Bueno, él ha cumplido 100 años de vida y nosotros, los peruanos, hemos tenido la posibilidad durante 80 años de contar con un político serio, mordaz, inteligente y sobre todo un caballero del debate. Uno de esos especímenes que extrañamos cada vez que tenemos que escuchar a un congresista justificar un acto de corrupción o insultar a su contrincante de manera chata y absolutamente burda. Por su nariz y su olfato político siempre será el tucán. Por la vía expresa que une el centro de Lima con los distritos del sur de nuestra ciudad, será el alcalde del Zanjón. Fundador del Partido Popular Cristiano, ministro de Justicia durante el gobierno de Belaúnde, alcalde de Lima, congresista constituyente, candidato 2 veces a la presidencia de la República y uno de esos personajes que se ha convertido en la conciencia de un país donde la honestidad y la caballerosidad parecen haber pasado de moda. El peruano no perdona, humilla, sostiene Bedoya. A él nunca tendremos nada que perdonarle porque no nos ha defraudado durante estos 100 años. Los otros, los aspirantes a políticos que pululan en el Congreso y en municipios, escuchen. El pueblo es sabio, sabio como el tucán. Ahí lo veíamos, tantas veces que lo hemos escuchado. Gracias, Catalina, por permitirnos decir estas palabras antes de empezar el programa. Nos acompañan el día de hoy José Carlos Requena, analista político. José Carlos, Patricia, ¿cómo estás? Roberto Quiabra, exministro de Defensa. ¿Cómo estás, Roberto? Gracias por acompañarnos. Y bueno, así como Bedoya sabía hacer buena política, hoy día estamos más llenos de politiqueros y tal vez esa es la primera conclusión a la que llegamos cuando vemos los pleitos que están ocurriendo dentro de Peruanos por el Cambio. Vamos a decirlo, en un momento en que la figura del presidente Vizcarra empieza a fragilizarse y este entorno nunca ha sido muy útil para sostenerlo. Lo cierto es que tampoco se trataba de que les amaqueen el pedestal, ¿no? Sí, bueno, creo que ahí hay que retroceder un año y ver que estas fricciones no son nuevas. De hecho, a estas alturas del 2018, a Martín Vizcarra, entonces embajador de Perú en Canadá, los congresistas, entre ellos Yelio Rioleta, por ejemplo, le decían, oye, marca una posición respecto a Kuczynski, ¿quieres que lo vaquen o no? Y él, recordarán, una visita a Ancón, más bien se negaba y lo único que hizo en esa visita fue estar en silencio. Entonces, cuando asume el poder Vizcarra, esta relación se torna o se mantiene conflictiva al punto que han tenido 9 o 10 reuniones para limar asperezas que nunca terminan de limarse, y creo que el episodio del chat de hoy es muestra o confirmación de esta distancia que los separa, ¿no? De acuerdo. Una distancia que en realidad nunca se acortó, ¿no? Y que ahora más bien parece mucho más profunda, ¿no? Yo creo que han habido algunos intentos en algún momento, pero el propio presidente como que no estimara esa cercanía, ¿no? Entonces él se ha mantenido también distante. De acuerdo. ¿Le hace daño esta distancia? ¿Necesita Vizcarra a la gente de Peruanos por el Cambio o puede prescindir de eso? Ya bueno, pues peleen, se hagan lo que quieran. Yo creo que por eso nos preguntamos, el presidente, ¿para qué necesita una bancada si tiene este tipo de gente la bancada? Pero ¿sabe qué? Estos chats que han salido el día de ayer demuestran que el presidente tiene que darse cuenta que está metido en una guerra sucia. En esta guerra contra la corrupción que el presidente no la ha medido bien, los enemigos son poderosos porque te estás enfrentando con poder político, económico, con poder judicial, porque todas las cabezas de los partidos políticos han recibido financiamiento. Las principales empresas constructoras también están involucradas. Tienen los cuellos blancos. Entonces el presidente tiene que darse cuenta que lo que están buscando es que él sume a todos para ponerlo en el mismo nivel. Todos somos corruptos. Y que gente de la que se supone que es tu bancada te va a hacer esta guerra sucia. Yo creo que el presidente, ¿para qué necesita bancada? Ahora, es curioso porque hay dos cosas. Dentro de la bancada están los invitados, que son la mayoría, llámese Micha Arauz, Jorge Brus. Bueno, todos. Creo que salvo Violeta y Jerezi son la los demás son invitados, ¿no? Bueno, la señora Choquehuanca sí es militante, ¿no? Claro. Pero están del lado de Vizcarra. Sí. La ruptura vendría con los que tienen poder dentro del partido, ¿no es cierto? Que son Violeta, Heresi y en este caso Villacorta, que no está ni en la bancada ni en ninguna parte salvo en el partido. Claro, y sí, ahí yo creo que Vizcarra, quiera o no, requiere algún tipo de correlación en el Congreso, quizás no una bancada, quizás 2 o 3, pero sí la requiere efectivamente
esto que menciona Roberto, digamos, yo más que guerra sucia, la verdad lo veo como parte de la política, nos guste o no. O sea, estos señores se sienten desplazados, piden espacio, no se les da y reaccionan así. Ahora, son modos los que uno puede discrepar, pero tampoco son sorpresivos si uno ve toda la historia de desencuentros que han tenido a lo largo de Está este claro tiempo, ¿no? que incluso Salvador Heresi, más que Gilbert Violeta, se siente como dueño del partido, ¿no? Bueno, y siempre, lo es, digamos, en algún sí, sentido siempre, práctico, de ¿no? alguna manera, pero además siempre se ha sentido así. Yo, desde antes que asumieran el poder, él pedía un mayor espacio para determinar alguna posición, cosa que nunca tuvo. En el primer gabinete de Pedro Pablo Kuczynski no hubo ningún militante de ese partido. Y en ningún cargo relevante había alguien de Peruanos por el Cambio. Ahora, uno dirá, ¿pero quiénes son de ese partido? Sí, habrá que echarse a buscar. Pero nadie tenía el peso que seguro ellos aspiraban a tener, ¿no? A Heresi se le da en un momento el Ministerio de Justicia, ¿no? A Meléndez se le da en algún momento el MIDIS, efectivamente. Efectivamente, y hay que recordar que Villacorta estuvo en un cargo más o menos importante de resolución de conflictos en la PCM, lo hizo pésimo, pues disculpe, señor Claro. Villacorta, le salió mal, tuvo un problema serio en la selva y lo tuvieron que sacar. Pero este tema de los invitados es un problema de todos los partidos. Si no, Es verdad, los fujimoristas es verdad. seguirían teniendo 73, ¿no? Claro. Y ya Heresi expresaba su malestar de la segunda vuelta cuando decía, soy el secretario general Y no me a mí consulta. nadie me Claro. consulta nada. Bueno, felizmente ahora debe estar diciendo que mejor que no le hayan consultado. Pero, bueno, Villacorta ha sido candidato a la alcaldía de Lima. Pero yo creo que como partido ya no tiene futuro. Lo primero que van a hacer es cambiarle el nombre, que ahora se están demorando, todavía no saben qué nombre ponerle, porque el PPK lo cambiaron para que sea marquetero para las elecciones. Pero... Claro, bueno, yo creo que si no se reinventan no tienen futuro, ¿no? Yo creo que sí es que tienen un capital importante en este país que es un registro electoral. Pero O sea, que no hay les va a durar partidos mucho fantasma. tampoco, ¿no? Por eso te digo que depende de ellos. O sea, si es que quieren realmente trascender, van a tener que hacer cosas distintas de las que han hecho hasta ahora, ¿no? Porque los resultados de las elecciones municipales les No, ha demostrado han sido- en qué nivel están. Ahora, ¿qué figura de los que ellos dicen tienen el partido es la más representativa que tú puedes decir van a renacer sobre sus cenizas? Bien Por eso difícil. es que te digo que tendrían que reinventar. Bien difícil. Con la experiencia que han tenido todos los partidos de gobierno salientes, de que ni siquiera han presentado candidato presidencial, lo han sacado 2 o 3 congresistas. Yo creo que ese es el futuro que se le viene a ellos, ¿no? Y bueno, ¿cuánto puede afectar? Y ahora, el 23 de marzo se cumple un año del gobierno de Vizcarra. Es una cosa alucinante. Un año. Parece que lo hubiéramos visto años ahí, ¿no? Porque le han pasado muchísimas cosas. Claro. Está claro que con que consiga cierta solvencia de personas importantes en el Congreso, no de una bancada, puede tener cierto nivel de manejo. Del partido debiera olvidarse un rato, digamos, ¿no? Sí, yo creo que en realidad a él lo que le toca es buscar, digamos, mejores ministros para poder rodearse y para poder tener soporte precisamente a este tipo de coyunturas. O sea, si un grupo de gente sale y dice estas cosas de Vizcarra y nadie lo defiende, o si se dan acusaciones de uno u otro calibre y nadie dice nada, o si de pronto hay un bajón en las encuestas y nadie sale sale el primer ministro y dice, a nosotros no nos interesan las encuestas. Entonces, claramente le está faltando algún entorno en el que él pueda hacer reposar su trabajo. El tema es que parece que a él no le gusta ese entorno, entonces va a tener que hilar fino por ahí, ¿no? Y lo que sí afecta es que de alguna manera, no sé si mi percepción es absolutamente exagerada, pero uno siente como que Vizcarra perdió norte, ¿no? Uno siente como que de pronto perdió el liderazgo, como que la cosa se le escapó de las manos, como que de pronto ya no está tan seguro de lo que dice ni tan seguro de lo que hace. Creo que la lucha anticorrupción, que es importante, y lo que está pasando en Odebrecht, dejó de ser sexy, pues. Después, ¿no? después de que... Exacto. Yo creo que sí. Ya dejó de ser sexy. agota, ¿no? Sí, No, claro. es importantísimo, no baja un gramo el nivel de importancia, pero cualquier cosa que pase en ese escenario es predecible. Es que- García preso, cualquier cosa es predecible, ¿no? Yo le valoraría al presidente de la República... Moreno preso, podemos seguir con los presos, no en solo las eso. 3 responsabilidades que tiene, ¿no? Como jefe de Estado, como jefe de gobierno, y algo que está pasando desapercibido y lo tienen en cuenta en otros países cuando candidatea a alguien, como jefe supremo de la Fuerza Armada. No es un título honorífico. Mira, como jefe de Estado es para ver la política de Estado. Él lo que hizo fue el referéndum, porque si no hubiera hecho referéndum con esas preguntas, hoy día estaríamos hablando de una situación más crítica. Ahora, eso está muy bien. Ahorita seguimos analizando los otros 2 puntos que necesitamos, pero queremos ver lo que ha pasado con el señor Jorge Meléndez, vocero oficial de la bancada Peruanos por el Cambio.
Él le dice al señor Gilbert Violeta, a ver, Cata, no puedo leer todo, pero lo que está haciendo es renunciando, ¿no? Con la firme convicción. Ahí está. Hoy tomé la difícil decisión de renunciar al Partido Peruanos por el Cambio. En estos momentos el país necesita gobernabilidad para continuar las grandes reformas que la población demanda. Desde mi bancada cumpliré el mandato popular de defender nuestro plan de gobierno. Vizcarra 1, Peruanos por el Cambio 0. ¿No? Más digamos, ahí digamos, está renunciando claramente el partido, no la bancada. No la bancada, disculpa. Eso quiere decir que ya decía yo, es un grupito del partido el que está reclamando este protagonismo. Pero decías que como jefe... Pero mira, como jefe de Estado él lo que hizo fue el referéndum. Y el referéndum era el inicio del cambio en este sistema de justicia que después de los cuellos blancos no había nada que hacerle. Bueno, pero después como jefe de gobierno... Eso lo mantiene, ¿no es cierto? Como jefe, tú haces el referéndum, estás arriba, vos luchas contra la corrupción. Ya hizo lo que tenía que hacer, ya. ¿no? Pero te viene como jefe de gobierno, pues, con tu consejo de ministros. Y tú tienes dos casos, San Juan del Lurigancho y las lluvias en el sur. Entonces la gente dice... En el norte, y la huelga de camiones que no deja pasar a ningún camión. 600.000 toneladas atracadas en Salaberry. San Juan del Lurigancho faltaba el canciller nomás, porque estaba todo el gabinete. Sí. Y las lluvias en el sur, puro soldado. Y 7 muertos hoy día en Puno entonces, por culpa de un entonces cuando tú comienzas a ver tu calidad de gestión, ya lo de la lucha contra la corrupción ya tiene su manejo, ya pasó. Ahora, ¿cuál es tu calidad de gestión? Entonces, lo que él decía, ¿quién te apoya? ¿El Congreso? ¿El Congreso sobre qué planes de gobierno? ¿O tu gabinete? Tu gabinete tiene que apoyarte porque se supone que él, por lo menos de aquí al término de su mandato del 2021, que tiene por lo menos 2 objetivos. 2 cosas medibles que la población diga, mira cómo lo encontró y mira lo que ha hecho. Ahora, Roberto, tú como buen militar sabes, cuando uno empieza una campaña, ¿no? En este caso un gobierno es como una campaña, ¿no? Tienes que llegar al final con ciertos objetivos, uno se divide la chamba por partes. Entonces ya terminó la primera parte de lo que se propuso Vizcarra y terminó bien. O sea, lo que yo creo que pase de ahora en adelante con la lucha anticorrupción está en manos de Fiscalía, de los jueces, ya. Pero de ahí nada, ninguna noticia espectacular va a salir, ¿no? Y después, lo otro que yo sí lo quiero evaluar como jefe supremo de las Fuerzas Armadas, porque la Fuerza Armada es su caballo de batalla. Ya. Lo fue de Kuczynski. El momento de más alta sintonía que tenía Kuczynski era la gestión del fenómeno del norte. De acuerdo, de acuerdo. Porque después la reconstrucción, hasta ahora, las Fuerzas Armadas en momentos de crisis te dan un elemento de efectividad muy importante. Claro, muy importante. O sea, tú haces acto de presencia, pero los que trabajan son las Fuerzas Armadas que están distribuidas. Entonces, tú a tu caballito de batalla no lo puedes golpear, pues. No le puedes recortar el presupuesto. El presupuesto de este año es el más bajo en la historia. Es inferior al del año pasado. Entonces, ¿qué cosa quieres tú? Que los helicópteros y los aviones que tanto ha costado comprar, nos quedemos sin helicópteros, no le hagamos mantenimiento. De acuerdo. 2, la parte personal. Él, como jefe supremo de las Fuerzas Armadas, no puede permitir que el ministro de Economía ahorre con los defensores de la patria. Mira, ven. Cenepa este viernes cumplimos 24 años. No te rías, cumplimos 24 años. Ya estoy viejo. Vamos a mandar flores, torta, globos, así todo, como a ti. Exacto, con 24 cumpleaños. Después de 20 años se acordaron de los chicos y dieron un bono. Solamente le están pagando al 10%. Imagínate tú, soldados de Amazonas, de San Martín, de Huánuco, que después de 20 años tienen que conseguirse un papel que los acredite que estuvieron en el conflicto y que no les pague. No, y ahorita hay denuncias fuertes sobre que no están bien abastecidos en el BRAEM y además, y esto no es culpa de Vizcarra, tenemos a Donaire metido en el Congreso por un robo que debería estar preso de cabeza por haberle robado a su propia gente. Pero yo te digo, ¿no? ¿Cómo un jefe supremo de las Fuerzas Armadas puede permitir que el ministro de Economía golpea a su caballito de batalla? Sobre todo porque hoy acaba de mandar un contingente importantísimo de las Fuerzas Armadas a nada menos que La Pampa, que ese es un lugar donde no había un Dios te guarde. O sea, Patricia, la solución militar de los problemas integrales, y a eso lo golpeas. Y ahí hay que ver quién, o sea, ¿a quién se le ocurrió? Difícilmente le preguntas a una persona en la calle, le preguntas quién es el ministro de Defensa y no sabe. Así es. Y el ministro de Defensa debe haber dado 1, 2 entrevistas desde que está en el cargo. Y la verdad, digamos, es por el poco peso que tiene. Efectivamente, el MEF le puede imponer sin ningún problema una restricción como la que Roberto menciona, ¿no? Sin quitarle ninguna importancia, y la verdad que desde esta tribuna siempre hemos pedido que se intervengan en estos suertes como de islas donde el Estado no existe, ¿no?
sí me preocupa que lo de La Pampa sea un intento de un golpe efectista más que una situación planeada. Eso ¿no? es lo que lamentablemente Así parece es. ser el caso, ¿no? Roberto mencionaba que en San Juan del Lurigancho faltaba solo el canciller. En La Pampa, digamos, han habido varios ministros queriendo... Figuretear, digamos. No sé si figuretear, pero es tener la foto de la ocasión. Pero Sin no, embargo, no hay le un- preguntas al gobernador regional de Madre de Dios sobre el asunto y está en la luna. O sea, a él nadie le avisó que iba a haber esa intervención y como él dice, va bestial, a mí me parece genial lo que han hecho, pero me tengo 40.000 personas que mañana se quedan sin trabajo que van a ser mi problema. Pero, ¿no? pues, claro, yo te digo, por ejemplo... No todos los que trabajan en La Pampa son delincuentes, por si acaso. Solución militar a un problema que es integral. ¿Por qué no sustituye la economía de la minería ilegal? Esa gente que no la has podido formalizar hace 8 años, que está solamente 2 de 40.000. Yo creo que tienes que empezar a poner orden. Tú no puedes permitir que haya trata de personas, violación de niños, no puedes permitir. ¿Sabes qué, Pati? Con la globalización, hoy día las acciones hay que hacerlas en forma simultánea. Simultánea, de acuerdo, Porque si tú dices, de acuerdo. primero la seguridad hasta el 2021 y de ahí veo cómo les cambio las... No, todos, la policía y las Fuerzas Armadas te darán la seguridad para que tú trabajes, pero todo, eso lo... El país no puede ser monocanal, el país tiene que tener soluciones integrales a todo. Una cosa que vuelve a ocurrir, a ver, José Carlos, es leemos la noticia en las prensa, lo vemos nosotros, vemos las imágenes que nos llegan, que nos traen el propio Estado, nos manda las imágenes que son impresionantes, el despliegue ha sido impresionante. ¿Dónde están los ministros explicando lo que están haciendo ahí? Yo no tengo idea de lo que están haciendo ahí. Solo sé que han llegado a tomar posesión del terreno y llevarse las dragas. ¿No? Yo recuerdo la primera intervención que fue el 2012, 2013, cuando el general Urresti tenía alguna responsabilidad. Hubo la intervención y luego se puso a formalizar. Eran 7 personas para formalizar 3.000, 4.000 personas que había intención que se formalicen sin contar los que no tenían ninguna intención. Y había un plan de formalización que no funcionó. Que no funcionó. Puede ser, pero por lo menos había un plan, ¿no? Sí, de acuerdo. Pero lo que te quiero decir es que es una cosa súper compleja. Como para, o sea, y claro, es muy efectista, efectivamente, porque tú sacas a víctimas de trata, tienes una buena foto, muestras todo el desastre que es Madre de Dios, muestras el despliegue militar y luego se va. Ya lindo para la foto, pues, ¿no? Porque si hubiera habido una política desde el año 2002, estamos en el 2019, hace 17 años que estaríamos en una situación diferente. De acuerdo, pero yo creo que nunca es tarde para empezar, ¿no? Igual cuando hablamos de prevención y dicen, no se ha hecho nada, bueno, ya, hay que empecemos. hacerlo. Sí, hay que hacerlo, ¿no? La pregunta es, ¿se está empezando porque efectivamente ese es un plan a largo plazo o se está empezando porque Vizcarra necesita que algo le funcione de resorte en las encuestas? Y si eso es lo que está pasando, que por supuesto es una especulación, nos fregamos, porque hoy es La Pampa, mañana, no sé, pues Esa es una solución de largo carnaval, no sé, ¿no? Ese es un proceso largo, es como el BRAE narcotráfico. Hasta ahora no hemos solucionado el problema de la economía del narcotráfico en el BRAE y la presencia... Están secuestrados los soldados. ¿Cuándo van a salir los soldados? Los soldados cuando salen a la calle ya no salen, ya no regresan. Mira, a ver, López Obrador en México hacía la campaña socialista, yo voy a regresar a todos los soldados, no va a salir nadie. Progresivamente he dicho, no lo vas a devolver. Entonces en el Perú tenemos que darnos cuenta que estos problemas son integrales. Esto es un problema de todos los ministerios. ¿La cabeza quién? Primer ministro. El primer ministro es el único que puede decir qué cosa hace cada ministro y puede controlar. Pero acá ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto. ¿Sabes? Bueno, es de una sequía el asunto. Sí, el rol de PCM claramente ahora está muy reducido, ¿no? O sea, tú no ves a Villanueva como que seguramente se le veía hace algunos meses, pero yo te diría que desde septiembre o quizás con el breve aire que significó el referéndum, no se nota su mano, no se nota una coordinación ni nada. Realmente me desconcertó mucho cuando entre las noticias que estábamos cubriendo teníamos la de la asistencia del señor Vizcarra Chiclayo para inaugurar el inicio de la remodelación del aeropuerto. Y fue como, oye, chochera, se está inundando todo Chiclayo y tú vas a poner la primera piedra de una obra que tendrías que haber hecho hace años. O sea, sí, era como, ¿qué tal si agarras tu manguera, tu succionador de agua y te vas un poco más allá? Si allá en La Pampa tú lo hubieras visto al primer ministro, tú dices, ajá, hay una estrategia integral. Estamos empezando por aquí, ya viene la agricultura, ya viene... No, y si el gobernador regional le hubieran dicho, mira, compadre, así va a ser, ¿no? Vamos a entrar y mañana hacemos esto, vas a... Pero vino la otra vez el alcalde de Tambopata y hay que escucharlo. Están todas las plagas, minería ilegal, tráfico ilegal de armas, No hay, tiene la gota a gota. El capital social que hay es
muy limitado también. No hay una universidad, no hay ONGs fuertes, no hay empresas. ¿Cómo cambias? Sí, pues. ¿Cómo cambias? ¿Con la presencia de los soldados y los policías qué? ¿Destruyendo dragas? ¿Es que hemos cambiado el arte de la guerra por el arte de magia? Destruyo la draga y solucionar el problema de la minería Pero ilegal. además hay que reconocer que Madre de Dios tiene un potencial enorme, turístico, Sí, claro. hablando en términos Que turísticos. lo estamos por matando. ejemplo. Que no lo estamos existe, matando. porque Todo no tiene. hay forma de ir. Todo, Claro. Todo tiene. Pero Todo tiene, pero claro, los índices de criminalidad también son Altísimos. altísimos, ¿no? Hay Tanto venezolanos, que ahí colombianos, también te habla de una brasileños. ausencia de políticas de fronteras, ¿no? Porque ¿cuáles son las zonas más violentas? Tumbes, Madre de Dios. ¿Qué tienen en común? La frontera, Política claro. de desarrollo de fronteras no se ha encontrado en ningún programa de gobierno. Y eso es responsabilidad de la Cancillería. única frontera que no es violenta es la de Tacnarica, porque tienen Tacnarica. tal nivel de Sí, pues, de 80.000 conversación personas. los unos Pero es con a los nivel otros. local entre ellos. Es todos los puneños que han ido a Tacna que son los que mueven Tacna. No, claro, pero pero es así. también los Tú chilenos sabes que cruzan eso a mí me diariamente. gustó ¿Sí o no? mucho. En Año Nuevo, que pasé un Año Nuevo en Tacna, se celebran 3 horas distintas. El Año Nuevo Bolivia, el Año Nuevo Chile y el Año Nuevo Perú, Sí. porque están todos los de bolivianos, los peruanos y los chilenos compartiendo Pero un espacio. O sea, eso es una maravilla, ¿no? Antes era zona libre, ahora los de Puno les han dado un movimiento comercial, una vida. Sí, en serio. Entonces, Puno, más el turismo permanente que tienes tú, lo de Arica, ¿no? Entonces, María te dice, pero pero es no una es pues cosa- por una política de gobierno que tú digas, es una política de No, desarrollo claro. de la frontera sur. Mira, después del fallo de la Haya, iban a mejorar Tacna. ¿Qué cosa les han dado después del fallo de la Haya? Nada. Entonces, el presidente... No, lo que además tú se cae dices- el puente de Moquegua, Montalvo, eso no le importa un pepino, Vamos a- porque vamos a finalmente poner lo que quedó desconectado es como Bueno, los que están abajo. Vamos ¿no? a poner un puente de baile. Por eso que el presidente Vizcarra tiene que plantearse dos objetivos medibles. Medibles que él demuestre que mira cómo estamos ahora y mira cómo lo va a dejar el 2021. No de verso, prosa, ¿no? O sea, medible, que toda la gente diga. Por ejemplo, ahora nuevamente dicen que van a construir más de 2.000 colegios al 2021. Que reparen los que tenemos ahora y los que han sido afectados por las lluvias. Y hay muchos, nos llaman todos los días alcaldes, todos los días, o a contarnos que el colegio se les está cayendo por la lluvia, o a decirnos que su pueblo se está quedando desconectado porque ya se cayó todo el cerro encima de la Bueno, pista. porque ¿no? además muchos alcaldes están en la curva de aprendizaje, ¿no? Y es ahora cuando vamos a ver la inconveniencia de haber prohibido la reelección, ¿no? Que digamos, sí, efectivamente, nosotros vemos casos en Chorrillos, casos en Chosica, de alcaldes que están por años ahí, con muchos casos con indicios de corrupción, pero en general yo creo que quizás podías limitar la reelección, pero prohibirla es... Pero Que se también vaya. ¿Y cuáles son entonces las herramientas que tiene Vizcarra? Ayer no lo recibieron en Iquitos con mucho algarabía, hubo su protesta Bueno, pifiada y probablemente le vuelva a pasar porque es un presidente con popularidad alta, pero también generó mucha expectativa, ¿no? Claro, y claro, ahí Roberto hablaba de objetivos medibles. Pareciera que el único objetivo es, ok, me mantengo no bajo el 50% en la aprobación. Si ese es el objetivo, vamos a estar siempre complicados, ¿no? Es Entonces, peligroso porque cuando a la gente le comience a faltar la plata en el bolsillo, no le alcance para el mercado y ahora la educación que está cara, no hay socialismo del siglo XXI, no hay chavismo, no hay lucha contra la corrupción, Odebrecht. Eso la gente es lo único que no le puede fallar. Entonces el presidente por lo menos tiene que tener un sello que dejar. Un sello que dejar. Y eso es decisión de él. Tenemos un paro nacional de transporte y nadie dice, esa boca es mía. Están parados todos los camiones al sur y al norte del país. sí, ¿no? pues sí, y ese efectivamente también es un espacio en el que no se nota quién está a cargo. ¿Quién está a cargo de todo este problema? Claro, Claro, yo creo que el primer ministro en estos tiempos en todos los países tiene una labor mucho diferente, mucho más diferente que una labor decorativa, ¿no? A Vizcarra le falta gabinete, lo hemos estado diciendo, ya no parece que nos interesara que se vuelen al CAI. No, la verdad que si ese gabinete apareciera y cobraran un protagonismo, está bien que se queden, pero parece que tampoco ni en estas circunstancias lo están haciendo, Pero ¿no? tú te fijas en los recambios que ha hecho Vizcarra y mira, para empezar, de los 8 que han habido, solo uno es realmente externo. Déjenos, señores, un momentito contactarnos con radio a través de nuestra multiplataforma, porque el congresista Jorge Meléndez, que acaba de renunciar al partido Peruanos por el Cambio, está hablando con nuestros compañeros en la rotativa. Canales de consenso y de diálogo, muy por el contrario. Hemos visto un partido que inclusive en lugar de tener el contacto dirigente con su militancia, en lugar de tener contacto con los ciudadanos que creen o que creían en este partido, nos hemos dedicado a hacer otra tarea diferente para el cual hemos sido
creados, ¿no? Yo he militado en Peruanos por el Cambio desde el año 2014 y considero que Peruanos por el Cambio de ese tiempo a esta parte ha perdido dirección, ¿no? Sobre todo ha perdido liderazgo. Congresista Meléndez, ¿cuál es el sentido de renunciar al partido y permanecer en la bancada? Porque en teoría la bancada es, digamos, un espacio sucedáneo del partido. Entonces no se entiende, si usted tiene todos estos desengaños con el partido, ¿por qué permanecer en la bancada? Lo que pasa, Renato, es que yo soy vocero de mi bancada y las decisiones, lamentablemente, que tomábamos dentro del partido no apoyaban, las decisiones que nosotros tomábamos dentro de la bancada no eran apoyados por el partido. Claro, cuando usted dice partido se refiere más bien a la manera en la que se está conduciendo el gobierno. Claro, exactamente. Había posiciones internas en el partido que definitivamente iban en contra de las decisiones que nosotros tomábamos como bancada. Entonces yo me sentía un poco atado a las decisiones también del partido porque era miembro del Comité Ejecutivo Nacional. Entonces mi trabajo se veía disminuido. Entonces nosotros dentro de la bancada mayoritariamente hemos acordado dar respaldo y apoyo al gobierno y justamente por eso hemos hecho todo un cronograma para las reuniones políticas y para las reuniones multisectoriales. Y bueno, Peruanos por el Cambio tomó otra postura, otra posición, pero no una posición colegiada, sino una posición de unos cuantos dirigentes que lamentablemente ha ocasionado que hoy día tome esa difícil decisión para mí, ¿no? Porque yo considero que nosotros hemos salido elegidos para defender un plan de gobierno y para trabajar de la mano con el Ejecutivo. Y lamentablemente ahora, la verdad, congresista, es que a estas alturas, para mucha gente sospecho que es muy difícil entender qué cosa es Peruanos por el Cambio, porque las disidencias en el interior del partido, los conflictos entre la bancada y el Ejecutivo, la renuncia del propio... Bueno, ahí teníamos la explicación del congresista Meléndez, pero hay que entender con mucha claridad. Una cosa es el partido político que llevó al gobierno a Pedro Pablo Kuczynski y al señor Martín Vizcarra. El señor Pedro Pablo Kuczynski era miembro y sigue siendo miembro de ese partido. El señor Vizcarra nunca lo fue, siempre fue un invitado. Y buena parte de la bancada de Peruanos por el Cambio está conformada por personas invitadas. Meléndez, el señor Meléndez, era uno de aquellos congresistas que además de estar en la bancada, era del partido. Como no le ha gustado cómo se están comportando sus otros amiguis del partido, es decir, el señor Violeta y el señor Eresi, y el señor Villacorta ha dicho, ya, yo con ustedes no me junto, ¿no? Fuera, el partido no me interesa, pero la bancada sí. O sea, sigue apoyando a Vizcarra, no está de acuerdo con el gobierno. ¿Lo entendí bien? Sí, esa es la situación, efectivamente. Ahí va a ser un entrevero, porque efectivamente solamente contando entre los 11, 12 miembros que de la bancada, la minoría es la que está atada a la posición de Peruanos por el Cambio. Entonces, ¿qué va a terminar pasando acá? Es todavía bien incierto. Es decir, sacan unos a la minoría o sea, se termina imponiendo esta mayoría y opta por apoyar abiertamente a Vizcarra. Y Vizcarra además les hace caso, porque sí es una distancia que nunca se ha cortado. O sea, Vizcarra, la verdad, está ninguneado a su bancada. Eso también es cierto. Claro, o sea, incluso a los invitados al comienzo. Incluso, ¿no?, a los invitados. Sí. O sea, habían momentos en que él decía, la Comisión de Justicia no avanza en esto. Y resulta que el que presidía la Comisión de Justicia era alguien de su partido. Y sí había avanzado, que era esto uno de los temas de la reforma de justicia, ¿no? Entonces, hay todas estas cosas que ver. El mismo Jorge Brus se quejó en su momento de que Vizcarra, él presentaba un proyecto y los fujimoristas le decían, no va a prosperar porque ya lo decidimos con el presidente del Consejo de Ministros que tu proyecto no va. Y como decía Brus, no tenían la delicadeza de decírmelo a mí, ¿no? Es un presidente sin bancada que, con lo que se ve, no necesita de bancada. Ahora, creo que el presidente lo que más necesita es un buen gabinete como para él hacer algo. Y es verdad que la bancada de gobierno puede ser la del partido de PPK, o no, puede ser la bancada liberal, o puede ser un grupo de gente que lo apoya en el Congreso y que no es bancada oficialista. Puede ser todas las otras bancadas que ahora están repartidas que lo apoyen. ¿Tú crees que si el presidente presenta un buen proyecto, no solamente necesita que se lo presente su bancada, sino cualquier otra? Porque los mismos que están en el Congreso tienen también que hacer algo para dejar huella en todo, o sea, tienen que darse cuenta. Pero se van a subir al carro Vizcarra en tanto Vizcarra, su carro no se hunda.
porque si no de ahí todos van a salir disparados para cualquier parte al no haber un compromiso además inicial, ¿no? Hay que recordar que todos los gobiernos han sido igual, conforme el gobierno va terminando mal, todo el mundo va saltando del barco. No es la primera vez, no es la primera vez. Apristas. Pero sí, digamos, sí han habido momentos, se hunden con el Roberto, barco, la carabela, todo. en que tú notas las coyunturas que causan el que no tengas bancada. Por ejemplo, la aprobación de la Junta Nacional de Justicia. El gobierno presentó una propuesta. En primer, y ahí también te muestra las necesidades de negociar, ¿no? Fuerza Popular presenta a la señora Batras su proyecto, no lo aprueba, ¿no? Entonces ya llegan el proyecto consensuado. ¿Quién forjó el proyecto consensuado? Salaverry, ¿no? Salaverry lo sienta a los dos y lo termina forjando. ¿Dónde estuvo Ceballos, que es congresista en funciones y que en consecuencia podía participar en los debates? ¿Dónde estuvo Villanueva? No estuvieron. Entonces ahí tú notas que sí, al final de cuentas, requieres una coalición parlamentaria. ¿Quién subió en las encuestas? Salaverry, ¿no? Y yo creo que además a Vizcarra una de las cosas que más peor le va a ir es que como no hay Congreso ahorita, no hay a quién golpear. Entonces, al no tener a quién golpear, no va a subir, porque se le acabó el punching bag, que hay que reconocerlo. Golpear al Congreso es un negocio, pues no solo para Vizcarra. Los ¿no? congresos son impopulares en todas partes. Sí, ¿no? Y la verdad que da ganas de golpearlos a veces también. Solitos. Me refiero al Congreso, no a los congresistas que también a veces dan ganas de Están muy golpearlos. alejados de la realidad, no representan a nadie. Cuando hay estos problemas, por ejemplo, en La Pampa, ¿dónde están los congresistas del departamento de Amazonas? Bueno, solo hay uno, ¿no? ¿Hay uno? Ah, bueno, hay que aumentar la cuota a 2. Bueno, Pero ese es el problema de representación, efectivamente. Pues acá hay el corsé de los 130. No puede hacer nada que mejore la representación, por lo menos de manera numérica, ¿no? Hay lo que han un dicho? congresista, madre de Dios, y desde el 2006 casi todos tienen algún interés ligado a minería ilegal. Es que dicen que lo que encarece el Congreso no son los congresistas, sino todos los 500 servidores que han el otro ingresado. día ha salido la cifra de cuánto cuesta una de las bancadas más chiquitas. Entonces, 16 sueldos. Mira, ve, yo quisiera que mis soldados ganen como 50 soles diarios por alimentación. Qué gordos no están sé cómo estos será ahora, servidores. pero cuando nosotros éramos unos pobres trabajadores del diario El Comercio, me acuerdo que almorzábamos por el centro, pues todo el mundo se encuentra. Y yo tenía un amigo que trabajaba en el Congreso y le daban 25 soles diarios para almorzar. 25. O sea, más o menos nos invitaba a todos. Ahora Ese era su cargo por refrigerio. 50 soles diarios. ¿Sabe qué? Cuando dicen que hay que cerrar las brechas, O sea, el menú más decente en el por lo centro. menos que cierren la brecha. Todos deberíamos de ganar 12 sueldos y todos deberíamos tener la misma gratificación. ¿Por qué los trabajadores normales tienen una gratificación de Navidad de 300 soles y uno que trabaja en el Congreso tiene un sueldo? Salvo que el panetón sea diferente, el pavo coma mejor, ¿no? Entonces, por ahí debemos empezar. No, y hay que reconocer, si tú estás encabezando una lucha anticorrupción y estás metiendo presos a todos los ladrones, la gente va a esperar no solo que tú seas impecable, sino que esa plata que antes la gente se robaba empiece a fluir y que tú veas que este gobierno no se roba la plata, sino que la destina al puente, a la carretera. ¿Dónde está? ¿No? ¿Dónde está? Eso es lo que le baja al presidente la calidad de gestión, porque esto tampoco no es cuestión de incrementar el presupuesto. Dicen, el año pasado el presupuesto fue 500, ahora es 1000. No, calidad de gestión. Claro. Por ejemplo, salud. ¿Cómo puedes mejorar la salud? O sea, tienes que meterte en un programa que se note un gran cambio, que diga que por lo menos al Bicentenario, digamos, con un tratamiento de salud Yo creo que diferente. por lo menos sentar las bases, porque claro, lamentablemente no son cosas en 2 años, bueno. no puede hacer mucho, pero sientas las bases y dices, ok, Que ya viene un este va a cambio. ser mi legado, ¿no? Pero no, acá todavía ese objetivo por el que preguntaba Patricia en algún momento, no hay. O sea, tú dices, ¿por qué va a ser recordado Vizcarra? Increíble, ¿no? Ahora, solo para Porque que nos te van a demos decir porque liquidó al fujimorismo, porque le bajó el moño al fujimorismo. Ya, bueno, ¿y ¿Y qué, no? Bueno, está bien, pero digamos que se necesitan miles de cosas. Solo para poner un dato, para que nos demos cuenta de las inconsistencias que vivimos en el Perú. Se acaba de entrar a La Pampa para pelear contra la minería ilegal y contra una de las lacras mayores de nuestro país, que es la trata de personas. ¿Saben cuánto destinó el Estado peruano para el 2019 para la trata de personas? 0.25 soles por persona. Bueno. Un presupuesto irrisorio, que gracias a Mecha Arauz se duplicó. 0.50. Se duplicó, Bueno, no, el no 0.25 olvidemos- ya era el duplicado, ¿no? Es una vergüenza. 8 millones de soles. Es decir, el 0.00052% del presupuesto de la República. O sea, ¿qué importancia le das tú a una trata de personas que en Madre de Dios
está pues visto. No, y además Claro. hay una disposición que obliga al primer ministro a ir al Congreso el 23 de septiembre de todos los años a decir qué ha hecho el Estado en el tema de trata de personas. Hasta ahorita no lo ha hecho. No va, pues, no va. Si quieren bastante más información, la Pacífico ha hecho un trabajo espectacular al respecto, solo de trata, y la verdad que la información es durísima, las imágenes, los reportajes son casi imposibles de ver. ¿Sabe qué ministro es el que debe viajar a todos estos sitios? El de Economía. El de Economía es un ministro que para sentado en su escritorio con aire acondicionado. Y que no le gusta leer. Entonces debe ir a mirar la realidad. No se molesta cuando digo eso, disculpe, señor Oliva, pero ya. Pues, Alguna vez un ex ministro de Economía comentaba que, claro, a él lo llevan a entregar cheques. Claro. ¿No? Y esas son cosas que también un tecnócrata se siente un poco, o sea, si te llevan, como creo que pasaba en algún momento en el gobierno de Humala, yo recuerdo, por ejemplo, que el señor Segura a veces se iba. Ahí tú veías que había una intención de conocer qué pasaba. Además, como ¿no? suelen ser como más caletas, claro. nadie sabe quiénes son. Entonces Exacto. pueden pasearse y mirar sin que... Pero si vas a entregar cheques, que era el enfoque inicial de este gobierno, que era, a ver, ¿qué inauguro? Claro. ¿Qué le doy a mis ex colegas gobernadores regionales? Yo soy descentralista, entonces tengo que viajar todas las semanas y tengo que entregar algo. Doy un cheque, ¿para qué? Entonces, claro, con razón, foto, ¿no? el tecnócrata del MEF te va a decir, oye, está haciendo populismo, ¿no? Pero que vaya a ver para que vea. Por eso te digo, que vaya, pero con otras... Se han acostumbrado a la mano de obra calificada y barata. A ver, que vayan a ver cómo están los soldados, que en carpas. Qué bonito, qué bonito. ¿Por qué no das un presupuesto? Yo creo, por ejemplo, y eso es una cosa que siempre resaltaremos los que tuvimos que cubrir Niño Costero, cuando Pedro Pablo Kuczynski designó un ministro por cada zona, tú llegabas a Casma y no sabías si Marisol Pérez Aylló era la ministra o una damnificada más, ¿eh? Y trabajaba codo a codo con los militares, y tú decías, ya, pues de eso se trata, ¿no? O sea, la ministra vino que ensuciarse, la pobre creo que no durmió en un mes, no paró hasta que lograron de sacar el agua que estaba emposada, pero eso se necesita por lo menos en aquellos lugares donde hay una emergencia. Ya decimos, vamos a ver si el señor Edmer Trujillo, que además brilla por su silencio, por lo menos se digne a decir algo de la huelga de transportistas que hay en este momento. Mira, en el norte han reparado puentes y carreteras y no han reparado una sola escuela, un solo colegio, porque dice que no tienen el expediente técnico. 2 años. Entonces, ¿sabes qué? Bueno, pero por lo menos que atiendan bien la emergencia, ya, por lo menos que atiendan bien la emergencia. Que sigan estudiando los chicos, ¿dónde? Ese es el tema. Ese es el tema. Bueno. Entonces, no hablemos de la educación. Creo que Vizcarra tiene para que no parezca todo negro, que nos hemos puesto un poco pesimistas hoy, creo que tiene una gran oportunidad. Sí. Empezó bien y no la puede desaprovechar justo en un momento en que no tiene ningún problema que no sea fácil de arreglar. Yo creo que ¿no? sobre todo tiene un gran soporte todavía, que es el de la aprobación popular. O sea, 58% sí ha bajado, 8 puntos en los últimos 2 meses, sí ha bajado 27 puntos en el sur, pero en los últimos 2 meses, pero todavía tiene una aprobación importante y creo que efectivamente tiene un capital para sentar las bases de algo. Falta que encuentre ese algo, porque yo no lo he visto hasta ahora. Es cierto que la lucha contra la corrupción vende mucho, pero la verdad lo que él puede hacer también es muy poco. Ese es un trabajo de fiscalía, y fiscalía son los que se llevan el Oscar a Mejor Actor, o sea, son los que lo han hecho perfecto, ¿no? Mira, ahí la decisión es de él. Y lo cierto es que no tiene ningún problema tan complejo como para no hacerse cargo de ellos. Así que, presidente Vizcarra, se lo pedimos con ganas, ¿no? Sí, porque si le va bien a él, nos va bien a todos. Pero en fin, señores, muy interesante. Gracias por estar esta primera media hora conmigo. Nos vamos rapidito a una pausa y seguimos conversando. Vamos a hablar de lo que pasó en Brasil. Luciano López y Luis Vargas Valdivia con nosotros para analizar las nuevas noticias que llegan desde Curitiba.